La violencia intrafamiliar o violencia doméstica se da entre los miembros de una misma familia, donde se provoca el riesgo de daño físico, emocional o psíquico. Por vergüenza o temor, esta situación no es denunciada y se sufren las consecuencias en silencio. La Organización Mundial de la Salud indica que el 35% de las mujeres del mundo ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Existen diferentes tipos de violencia que buscan minimizar, aislar e intimidar a los miembros de la familia. La violencia física es la más común, donde el agresor paraliza a su víctima con miedo y agresiones, causando daños corporales con golpes u objetos. La violencia emocional está ligada a la violencia física. En esta se hieren las emociones a través de humillaciones, insultos y amenazas, afectando la autoestima de la víctima, así como quienes suelen presenciarla. La violencia sexual es cuando se tiene cualquier tipo de contacto sexual con otra persona, pero de manera obligada o sin consentimiento. La violencia económica se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia, por medio de restricciones financieras y bienes materiales. La violencia intrafamiliar es un problema multicausal. La intolerancia y la falta de control de impulsos son algunas causas, así como conductas agresivas por un mal desarrollo de vínculos afectivos. Otras causas son la incapacidad de resolver problemas, abuso del alcohol y consumo de drogas, la normalización de la violencia y la aceptación social. Las víctimas sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Estas consecuencias se hacen presentes con ausentismo laboral, aumento de la deserción escolar y trastornos de conducta y o aprendizaje. En la salud hay consecuencias físicas, como lesiones, adicciones o discapacidad. En la salud mental está la depresión, ansiedad, problemas de autoestima, trastornos alimenticios, entre otros. En el ámbito social, las fugas del hogar, embarazo adolescente y conductas de riesgo para terceros son las consecuencias. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que solicitar ayuda de expertos. Te invitamos a consultar la página InMujeres para encontrar más información, así como los lugares donde puedes llamar o pedir orientación en caso de ser necesario. Quiérete, cuídate. Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Cómo se sienten en la tarde de hoy? Bien. Excelente, ¿verdad? Mi nombre es Carla Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estamos cursando el tercer año y nos trae por aquí, ya que queremos darles como que tengan conocimiento, ¿verdad?, acerca de ciertos tipos de violencia que son delitos dentro de nuestro Código Penal. La violencia doméstica tiene diferentes tipos de delitos, ¿verdad? Uno de ellos es la violencia física. La violencia psicológica. Otro es la violencia psicológica. El otro es la violencia económica o patrimonial. Y el otro es la violencia sexual, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, a mi persona le toca hablar sobre la violencia sexual. Perdón, la violencia física. Ok. ¿Qué es la violencia física? La violencia física es toda agresión a un menor o a otra persona, ¿verdad?, causada por parte de los padres o los cuidadores. En este caso son las personas que se encargan de cuidarlos, ¿verdad?, mientras los padres trabajan en el grupo familiar. Esta consecuencia puede ser moderada o grave, ya que la ocurrencia reciente o antigua es recurrente, puede ser recurrente también. La violencia física tiene
abuso no es un accidente, sino es que quiere ocasionarle el daño. ¿Cuáles son esos abusos que se dan dentro de este maltrato físico? A ver, ¿saben cuáles son los maltratos que se le da en la violencia física? Con Vulgaridades. no, este es Golpes. con puños. Estamos hablando física. Físicamente quiere decir que hay contacto, ¿verdad? Golpearlo con puños, con los pies, con objetos. Esos son tipos de, formas de maltratos físicos. Se dan por contacto, ¿verdad? Entonces, decimos que la violencia física aquí tenemos algunas causas que podemos ver en la pantalla, ¿verdad? Que puede ser golpear a un niño, puede ser con objeto o con cinturón o con una vara. También puede ser pateándolo, puede ser quemándolo, ¿verdad? Con agua caliente o un cigarro o una plancha. Puede ser también cuando hay madres que no tienen paciencia y están bañando a los niños menores. Los sumergen en el agua o lo demoran ahí debajo del agua, ¿verdad que sí? Exacto, esa es parte de violencia. También amarrando a un niño, porque he escuchado a madres que dicen, vamos a amarrarlo porque el niño se porta muy mal. Eso es un tipo de violencia física también. También se da cuando sacuden fuertemente a un bebé porque no se quiere tranquilizar y están molestas, ¿verdad? La agarran y lo sacuden. Exactamente. Todo eso es violencia por contacto, o sea, violencia física. También tenemos las características, ¿verdad? Esta característica fundamental del maltrato físico es el uso de la violencia propositiva, respectiva, y cuya finalidad es causar el dolor a esa persona que se le está agrediendo, ¿verdad? Generalmente es producida como una consecuencia de conducta negativa. Estos maltratos físicos traen consecuencias, más que todo en los niños, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son esas consecuencias que tienen los niños a futuro? Crisis, enfermedades, discapacidad e incluso la muerte, ¿verdad? También puedes sufrir afectaciones ¿en qué? En el autoestima, en el desarrollo intelectual de los niños y adolescentes. También puede traer agresividad, rebeldía, disminución de su rendimiento y conductas dañinas e ilícitas. ¿Ya? Así que ya sabemos cuáles son las consecuencias, las características, y mi compañero le va a estar repartiendo unos panfletitos aquí. En la parte de atrás de los folletos se encuentran dónde podemos llamar, dónde podemos asistir para buscar ayuda si estamos viviendo violencia doméstica dentro de nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer si sufrimos de violencia doméstica? Acudir a una persona de confianza. ¿Quién es esa persona de confianza que está dentro de nosotros? Pueden ser los abuelos, los tíos, padrinos, los maestros, las maestras. Esas pueden ser su persona de confianza donde ustedes van a acudir primeramente para explicarles para buscarle solución al problema que ustedes tienen, ¿verdad que sí? La violencia doméstica se encuentra tipificada en nuestro artículo 200 del Código Penal, que dice que quien agreda a una persona física, psicológica, patrimonial y sexualmente, tiene prisión de 5 a 10 años. O sea, quiere decir que estos delitos son penados por nuestro Código Penal. Quiere decir que si una persona está viviendo violencia doméstica en su hogar, puede buscar ayuda para prevenir todos estos tipos de situaciones a futuro, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si un niño se crece en un ambiente donde hay problemas constantes, donde hay golpes, donde hay insultos? Correcto. No va a tener... y al final, pero se da preso. Pero para no decir maleante, mejor se dice Se
vuelven delincuentes, ¿verdad que sí? Pero no es porque ellos han querido, sino porque no han la tenido, actitud de las exacto, han irregular. tenido un ambiente muy malo desde pequeño. Entonces, bueno, ya saben lo que es la violencia física. Ahora vamos con... Las preguntas las vamos a dejar para el final, ¿ok? Al final le vamos a estar pasando unos papelitos donde me van a estar anotando las preguntas para entonces, para que ustedes vayan formulando las preguntas. Solamente aquí están los lápices. Ok, a continuación les voy a poner el video de un amigo que no pudo estar presente en el día de hoy con nosotros, ya que él trabaja y como está algo lejos, él va a estar hablando sobre la violencia psicológica. Alumnos ¿Ok? de la Escuela María Olimpia de Ovaldía, respetados compañeros de la Universidad Autónoma de Chiriquí, soy Víctor Luis Serrano y me complace hablarles sobre la violencia familiar psicológica. ¿Qué es la violencia familiar psicológica? Es la que se realiza principalmente por los padres, pero participan todos los miembros de la familia, llámese abuelos, tíos, hermanos mayores, primos, tías, parientes e incluso los vecinos. Es toda acción o conducta que les cause daño psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder de parte de un integrante a otro integrante del grupo familiar. Constituye maltrato psicológico el hecho de infundir miedo mediante actos de intimidación, las amenazas de hacerse daño a sí mismo, a las parejas o a los hijos, el hecho de matar a mascotas o de dañar bienes materiales, el hecho de jugar con los sentimientos o el hecho de obligar a la pareja a aislarse de sus familiares. La violencia psicológica son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. La amenaza genera miedo en la víctima e influyen o inhiben su accionar. Cuando un individuo amenaza a otro, le advierte sobre un daño que sufrirá si no hace aquello que le pide. Las amenazas pueden aparecer en distintos contextos y tener diferentes gravedades. Una madre puede amenazar a su hijo con quitarle el celular si no mejora sus calificaciones en la escuela. El chantaje es una forma de control a través de la culpa o el miedo. El chantaje es la amenaza de difamación pública o daño semejante para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera. El chantaje o extorsión es un delito en el ordenamiento público de muchos países y el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no se puede amenazar a las personas. Un ejemplo, el hermano o hermana mayor compre algo en la casa y te dice que no digas lo que pasó o le dirá a tus padres que te portas mal en la escuela o incluso inventará algún acto que no has realizado. La humillación son los efectos psicológicos de la vergüenza y la humillación incluyen una disminución de la autoestima y del sentimiento de la dignidad. La eficacia incluso puede conducir a la depresión, ansiedad y estrés muy altos. Los sentimientos, al sentirnos humillados, es sinónimo de sentirnos borrados, confusos, ignorados, totalmente eliminados e indefensos. Nos sentimos llenos de rabia. Puede manifestarse incluso con sensaciones físicas como dolor de estómago, dolor de cabeza, vómitos, reacciones emocionales visibles
como el llanto o los ataques de histeria. Sentimos extremadamente enojados. El monopolizar la toma de decisiones es cuando solamente una persona del núcleo familiar, sea el padre o la madre, quiere decidir sobre los demás integrantes de esa familia. En otras palabras, se podría decir que esa es la capacidad que tienen las personas para inducir en las demás personas, en sus emociones, en sus deseos, en sus comportamientos y poner sus pensamientos sobre otras personas. Existe el maltrato psicológico sobre el insulto, que es el abuso emocional y verbal, incluidos los insultos e intentos de asustarte, aislarte, controlarte, encerrarte en habitaciones. También puede ser un signo de que el abuso físico está a punto de ocurrir. El abuso verbal y emocional también puede continuar si el abuso físico comienza. Si eres víctima de abuso, no es tu culpa. Cualquier acto de naturaleza verbal o no verbal que provoca intencionalmente en la víctima una reacción de ansiedad, temor o miedo, tal como las intimidaciones y las amenazas. Gritos son solo indicativos que hay inestabilidad emocional en la persona, que sube el volumen de voz. Gritar es siempre porque nos mostramos más fuerte de lo que es e intenta ejercer el dominio sobre la situación. Sin embargo, lo que muestra es que no tiene suficiente control ni siquiera sobre sí mismo. La violencia verbal, psicológica, hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, críticas permanentes, comentarios hirientes y humillaciones. Incluye conductas de desvalorización, gestos displicentes, ridiculización, aislamiento, celos y posesividad. Es decir, las agresiones verbales son el daño emocional contra una persona. ¿Qué hace la Fiscalía en caso de violencia familiar? La unidad tiene competencia para investigar los casos de violencia familiar tipificados en el Código Penal y modificados posteriormente a través de la ley. También puede investigar los demás hechos punibles que pueden darse dentro de una investigación fiscal. ¿Cuánto es la pena por violencia familiar? Psicológica. La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en especial menores de edad, personas adultas y con discapacidad, será sancionada con penas de cárcel de 5 a 15 años en los casos más graves. Además, los policías y fiscales deberán atender y resolver las denuncias de agresión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, maestros, alumnos de la Escuela María Olimpia de Ovaldía, respetados compañeros de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
muchas veces la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica no es solamente física. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una persona, un abusador, por decirlo así, puede presentar diversas conductas como retener el dinero que se gana ya sea su esposa o alguien más, con el fin de él controlarlo y tener manipulación sobre la persona. Esto se hace con el objetivo de que la víctima se vuelva dependiente del abusador. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima no tenga la oportunidad de ser autodependiente de sí mismo, ya que por la hostilidad que presenta el abusador, este controla a la víctima y esta no puede ser dependiente de sí misma. Por lo general también se da en relaciones heterosexuales, donde el padre es el que presenta las conductas de abusador, y también lo hace tanto como para la madre o la esposa como para los hijos. La violencia económica también se puede dar de distintas formas. Una de ellas es evitar que la víctima gane su propio dinero. El abusador suele prohibirle a la víctima que trabaje, y en este caso se puede realizar algunas conductas para impedir su trabajo. Un ejemplo claro de esto podría ser que el abusador o la pareja o XY personas se presente al trabajo de la persona y le dificulte desempeñar bien sus funciones laborales. Otra es que la víctima acceda a su propio dinero, suele decidir cuándo y cómo puede utilizar su dinero. De esta forma hace que la víctima reporte los gastos que genera y en qué se gasta el dinero. También puede crear una deuda forzada. ¿Qué quiere decir cuando puede crear una deuda forzada? Si la víctima o el abusador tiene, digamos un ejemplo, pagar un préstamo o XY deuda, puede generar que la víctima sea quien la pague, teniendo claro de que no es cuenta de la víctima, sino del abusador. Y también se pueden dar diversas consecuencias, ya sea de manera individual, que es cuando principalmente se da con la intención de que la víctima no se pueda alejar de la relación abusiva. Esto se hace con el fin de que la víctima no pueda salirse de la relación o pueda buscar otra persona, porque el abusador siempre va a estar ahí encima, siempre va a estar diciéndole lo que tiene que hacer o hostigándola y demás. Se puede dar también a nivel familiar, que es el caso de los niños testigos de la violencia económica, y también de la física. Esta se puede dar en distintas consecuencias en el desarrollo. Esto puede afectar en el desarrollo de los niños, como en la competencia social, como en la convivencia. También afecta a que, digamos, el niño o la niña o el adolescente, por decirlo así, tenga un noviazgo o algo así, y presente las conductas que ha visto en su hogar, lo presente en su relación de noviazgo. A nivel social, pues es una barrera para que las mujeres trabajen y constituye la desigualdad económica y la laboral de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existen diversas barreras que se le presentan a las mujeres con el fin de que éstas muchas veces no puedan ejercer trabajo que hacen los hombres. Esto es un pensamiento bastante machista, porque en realidad, si ustedes se percatan, han habido mujeres que manejan su taxi y los hombres una función que los hombres hacen. Hay mujeres también que trabajan muchas veces en la construcción, cosa que los hombres hacen, pero como el hombre tiene un pensamiento machista, como el abusador tiene un pensamiento machista, y solamente él, que la mujer no puede, exacto, que la mujer es débil, no puede realizar este tipo de conducta. Eso sería sexismo. ¿Cómo dice? Eso sería sexismo. Sexismo. Que si eso sería sexismo, es un pensamiento machista de parte del abusador. Pero es sexismo. Se llama machismo. Machismo, perdón.
Y a nivel social, existe también, según el Banco Mundial de las Mujeres y de la Propiedad y el Derecho, existe una estadística que dice que existen 2.400 países, de los cuales tienen una brecha amplia, donde existe mucho la desigualdad de parte del hombre hacia la mujer. En Panamá ocupa el puesto 40 en esta lista y tiene una brecha del 74% de desigualdad económica y social. ¿Y qué hay del racismo? Ya te digo. El artículo 200 del Código Penal nos dice: quien hostigue o agreda físicamente, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 2 a 4 años o arresto de fines de semana, tratamientos terapéuticos multidisciplinarios en un centro estatal o particular que cuente con la atención especializada, para que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes, ya sea para la víctima, que en muchos casos es la mujer, la esposa, y también para los hijos. Estas conductas se pueden dar ya sea en los matrimonios, como lo dice el código, en una unión de hecho, una relación de pareja que no haya cumplido los 5 años, y también en una relación de parentesco cercano. Esto quiere decir que se pueda dar entre el padre y el hijo, entre el tío o los sobrinos. También está que se pueda dar entre hijos y hijas de menores de edad, no comunes, que no convivan entre sí. Y también algunas de las señales de violencia económica son que el abusador te prohíbe que trabajes. Como ya se lo mencioné, muchas veces se presenta en el trabajo de la víctima y le infieren que ésta pueda desarrollar bien sus funciones laborales. Está también que controla la manera en que gasta el dinero, cosa que no debería ser, porque si yo soy el que trabaja el dinero, yo soy quien lo debe gastar y administrar. También que te retiene el dinero. Esto quiere decir que yo trabajo, o la víctima trabaje, y yo sea el abusador. Y cuando tú llegues, seas mi pareja, yo llegue, me tengas que dar el pago de tu quincena o las cosas que te den. Que mi pareja trabaja y yo... Las preguntas las hacemos ahorita. Por eso les dimos un papelito para que anotaran las preguntas que debían hacer. Quiero hacer una pregunta. No contribuye también a los ingresos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que no contribuye a los ingresos familiares. Esto quiere decir que el abusador muchas veces deja que la víctima sea quien se encargue de todo, no aporta lo que debe aportar para que las cosas funcionen de buena manera, o también hace de que el dinero que él gana sea solo para él, y como le retiene los ingresos o el dinero a la víctima, con esto él paga o contribuye. No permite que la víctima tenga cuentas bancarias, y si las tiene, muchas veces quiere manipularle sus tarjetas, quiere decirle, no, que saca dinero y dame dinero, si no lo hace le da un golpe o alguna cosa, o le da como algún objeto contundente, por decirlo así. Y no te incluye las decisiones de ahorro de inversiones. Esto quiere decir que el abusador muchas veces solamente cuenta contigo para X o Y razones, para X o Y situaciones. Como si se trata de querer invertir en algún negocio o algo, deja de lado su parte y hostiga y utiliza el dinero de la víctima. Algunas maneras también que se pueden dar para prevenir la violencia económica son que la prevención de la violencia económica es esencial para determinar otro tipo de violencia, ya que digamos que si la víctima pone resistencia
puede darse que el abusador le dé un golpe o le haga algún daño físico. Que debe también haber respeto entre los cónyuges, debe respetarse el espacio de la persona, tanto de la víctima, tanto del esposo como de la esposa y de los hijos. También debe existir un diálogo y una buena comunicación entre las parejas, cosa que puedan llegar a un consenso y resolver los problemas entre sí. Y por último, pues debería asegurar que la mujer y el hombre tengan las mismas oportunidades, ya sea para generar o administrar ingresos, ya que es un paso bastante importante. A continuación, mi compañero les hablará un poco sobre la violencia sexual. Como primera medida hay que explicar lo que es la violencia sexual en sí. La violencia sexual es cualquier acto o contacto sexual entre una persona sin el consentimiento de él. Puede involucrar, muchas veces involucra lo que es fuerza física, amenaza, coacción. Un ejemplo de esto son una persona que agrede sexualmente y le dice no se lo cuentes a nadie porque te voy a hacer esto, te voy a pegar o no te van a creer, o diferentes formas de amenazarla para que no cuente. El abuso sexual es solo otra de las múltiples tipos de violencia infligida en niños, niñas y adolescentes en Panamá. Hay un punto muy importante que la ONU, Organización de Naciones Unidas, hizo en Latinoamérica un censo y solo el 5% de las personas mayores de edad, de las mujeres que sufren violencia sexual, lo denuncian. El resto se lo queda callado. Y el agresor queda libre. Y en la mayoría de veces vuelve a realizar esta actividad, que es la violencia sexual. Hay diferentes tipos de violencia que van desde la violencia en sí, la violación, que van incluidas en esto lo que es el abuso sexual. Es muy importante que este delito no se lo guarde, porque muchas veces los niños, las niñas, los jóvenes que sufren este delito se lo guardan. ¿Por qué? Porque el agresor utiliza el medio de buscar a la persona vulnerable para que realiza este delito y que no se lo cuenta a nadie, para que él no pague esta condena, porque por esto pueden ir presos. Pero para poder que vayan presos se tiene que hacer una denuncia previa, se tiene que denunciar. Y es muy importante de que si en algún momento tienen algún amigo, tienen algún familiar, o ustedes mismos tienen algún tipo, sufren de lo que es este tipo de violencia, que lo cuenten, se lo cuenten a sus padres, que son gente de confianza. Si no tienen la confianza de sus padres, algún maestro que usted tenga la confianza para decirle esto. Lo importante es no quedarse callado. Este tipo de denuncias que se hace de violencia no requiere ningún tipo de formalidad, no requiere ningún tipo de papel, no requiere nada, solo simplemente ir a denunciar el acto en sí. Hay diferentes lugares, como ya la compañera atrás del brochure que les presentó, están los números a denunciar. Y es muy importante esto, que quiero que sepan, que quede como enseñanza de que si en algún momento
ustedes o alguien cercano sufre este tipo de violencia, traten de buscar alguien mayor o alguien para poder este delito se actúe sobre el agresor, que son mayoritariamente serán ámbitos cercanos. ¿Qué son ámbitos cercanos? Por decir, algún familiar cercano, un tío o un padrastro, algún primo. También se da puede ser en la escuela, puede ser algún compañero, puede ser algún profesor. Lo importante es que este delito no se lo caiga. Eso es lo importante que quiero decirles. Y a continuación voy a hacerle un video mostrarles lo que es este delito para ser un poco más interactivo. No lo calles, cuéntalo. Este deber de matemáticas está difícil. Mi mamá no llega hasta las 6. Yo te puedo ayudar, sobrino. Gracias, tío. No se moleste. Mejor espero que llegue mi mamá. Tienes que terminar esa tarea rápido. Después tu mamá te puede retar. Va a decir que has estado de vaga. Bueno, tío, mire, estos son los ejercicios que tengo que hacer. Pero vamos al cuarto para estar más cómodos. Es que aquí tengo todos mis cuadernos. Rayos, podemos hacer los deberes en la cama y de paso jugamos un poco. ¿Y vamos a jugar? A comer dulces. En el cuarto tengo más paletas. Si te portas bien, te las regalo todas. Esto tiene que quedar entre nosotros. Es nuestro secreto. Mija, ya llegué. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya se fue su tío? El abuso delito no calles jamás. Busca la ayuda, denúncialo ya. No toques mi cuerpo, no calles mi voz. Tenemos derecho a un mundo mejor. Siempre te voy a cuidar. No lo calles, cuéntalo. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Sí. Ahora vienen las preguntas. Bueno, ya sabemos que nuestro cuerpo es sagrado, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quiénes son las personas que pueden tocar nuestro cuerpo? Nadie. Nosotros mismos. Y mamá. Nosotros mismos. Más nadie, ¿eh? Ya ustedes están en una edad donde solamente ustedes ya saben asearse, así que ustedes no necesitan a mamá ni a papá para que los aseen. Exacto. Entonces ya ustedes están en esa edad donde solamente ustedes pueden tocar su propio cuerpo. Si alguien se acerca para echarse a tocar, besar, manosear, todo eso son actos libidinosos y esos actos tienen que denunciarlos. ¿Con quién? Con una persona de su confianza. ¿Quiénes son las personas de confianza? Y hasta los maestros también, sí, que tienen la suficiente confianza para decírselo. ¿De qué delito hablamos el día de hoy? Violencia sexual, violencia doméstica, Hablamos de la económica, hablamos de la violencia violencia doméstica. psicológica también. La violencia doméstica tiene pena de prisión. ¿Cuántos años tiene de pena de prisión la violencia doméstica? De 5 a 10 años. Ok, perfecto. ¿Verdad que también dentro de lo que es la violencia doméstica tenemos algunos tipos de maltrato. ¿Cuáles son esos tipos de maltrato que están dentro de lo que es la Abuso sexual, Ajá. físico, Físico, psicológico, económico. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a responder las preguntas. Nos pasan los papelitos uno a uno. Bueno, a ver, los papelitos, todo lo que tienen preguntas. Gracias. Vamos a repetir acá.
porque ellos ven los ejemplos de sus padres y tienden a hacer lo mismo. Por eso es importante que si dentro de lo que es el círculo familiar se encuentran estos tipos de maltrato, estos tipos de delitos, lo correcto sería denunciar. Entonces, claro que sí se encuentra también en los menores de edad. Pero los papás también dan un mal ejemplo. Es correcto, precisamente por eso es que los chicos toman el ejemplo del papá y tienden a hacer lo mismo que hace el papá. Dice la otra pregunta, ¿cuándo la persona tiene maltrato psicológico? ¿Cuántos años de prisión? Ya vimos que los años de prisión son de 5 a 10 años. Correcto, ya. Otra pregunta. Aquí dice que hay de un trastorno que la víctima siente compasión por su maltratador. Sí, eso mismo. Ajá. Bueno, sí, ese es un trastorno, va involucrado a la psicología, que hay diferentes tipos de estos trastornos, que está el trastorno de, no recuerdo el nombre, sí, son maltratos psicológicos, pero a la vez nosotros queríamos demostrar aquí es que sí, este tipo de trastornos, pero ¿por qué suceden mayoritariamente estos tipos de trastornos psicológicos? Por lo que acabamos de explicar, por los maltratos físicos, sexuales, y que hay a veces que la víctima siente que ya esto es normal, piensa que esto es normal, que es lo normal que abusen de ella, es normal que lo traten mal, que lo traten de se deja. Exacto. ¿Por qué? Porque se calla el maltrato. Y nosotros queremos decirle y explicarle que este maltrato no se debe callar. ¿Por qué? Porque si se calla pasan cosas como esta, que son las consecuencias que trae el maltrato o la violencia doméstica, como lo queremos explicar en esta diapositiva. Otra pregunta que dice, ¿qué hay del bullying? ¿Cómo podemos saber si una persona maltrata a otra? Bueno, el bullying es un tipo de maltrato, pero no es relacionado a la violencia doméstica. Es un tipo de maltrato que va más relacionado a compañeros de clase y como para todo lo que es maltrato se tiene que denunciar o se le tiene que hablar a alguien de confianza. También debe relacionar con la psicológica y emocional. Ajá, exacto. A lo que voy, todo lo que mencionan, lo que es bullying, todo lo que equivale al maltrato, tienen que tratar de hablar con un profesor, si es bullying específicamente, que es en las escuelas, por aquí, no callárselo, porque el callárselo trae consecuencias, como ya pudimos ver, y como muchos de ustedes ya saben, trae consecuencias negativas a futuro. Porque ahorita mismo, ustedes no van a ver eso, la gente que sufre estos tipos de maltrato lo ven como, me maltrata o cosas, y me lo guardo yo por el miedo, pero no, hay que denunciarlo, así lo podemos decir. Bueno, aquí me preguntan, dice, ¿qué pasa si no me dejan acudir a los enfermos? Lo más conveniente o recomendable que les podemos decir es que si ustedes si el abuso lo están viendo en sus hogares, por decirlo así, aquí en la escuela también pueden tener un maestro de confianza o algún abuelo, algún tío, decirle, tío, me está pasando esto, con tal de que estos puedan brindarle una ayuda. Incluso en la parte de atrás están los números de teléfono que dan una orientación sobre este delito. Es importante que guarden el folletito, porque ustedes no saben en algún momento si lo van a necesitar. Y ahí están los números que pueden. Otra pregunta que tengo por aquí dice, ¿qué pasa si he sido afectada? Bueno, ¿qué pasa si he sido afectada? Lo más importante, como se lo mencionaron en el video y lo decía, no te calles, denuncia, dilo, cuéntalo, pero siempre y cuando se lo cuentes a una persona que sea de tu confianza, que tú tengas la potestad de decirle, maestro, ¿por qué está pasando esto? ¿Puedo hablar con usted? Otra pregunta que tengo por acá dice que, dice, el
machismo lo encontramos en casa y en la escuela. Sí, el machismo se encuentra casi en todas partes, muchas veces, no solamente en el hogar por parte de los padres, sino también por los compañeros a veces que le dicen a la compañera, no, ella es una cholita, o ella es una indígena, o ella tiene los zapatos sucios, esos son pensamientos machistas. Ok, por acá me preguntan, dice, un ejemplo, mi pareja. Termino con esto. Mi pareja trabaja y le pide y el abusador le pide el dinero para tomar alcohol. Ese es un maltrato económico. ¿Por qué? Porque ahí el abusador le está reteniendo el dinero a su pareja, que es la que trabaja, para él utilizarlo para otra cosa que no es correcto, ¿verdad? Bueno, yo sería todo por hoy. Le damos las gracias. Queremos dar un pequeño meeting que tenemos que tener. En orden, haga la fila. Hola.